Noticias de última hora, preste mucha atención. En el caso Purga, juez entra a deliberar sobre los 11 pedidos de prisión preventiva y un arresto domiciliario solicitados por Fiscalía. La teoría de Fiscalía en el caso Purga habla de que existen 3 líderes en la cúpula de la organización y 9 colaboradores. Luego de 10 horas de audiencia, el juez de la Corte Nacional de Justicia Javier de la Cadena entró a deliberar sobre los 11 pedidos de prisión preventiva y un arresto domiciliario que solicitó como medida cautelar la fiscal general, Diana Salazar, contra los 12 procesados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Purga. La diligencia se instaló poco antes de las 21 del pasado lunes, 4 de marzo y, cerca de las 7 del martes, 5 de marzo. El juez suspendió la diligencia explicando que tiene información por analizar y documentos por valorar antes de decidir si da o no paso a lo solicitado por la Fiscalía. En la primera parte de la diligencia se debatió sobre la legalidad de la detención, existiendo como resultado la decisión de la Cadena, quien calificó de legales las 12 detenciones hechas en operativos simultáneos hechos en la madrugada del 4 de marzo último en la provincia del Guayas y Pichincha. En el caso Purga, la Fiscalía investiga una red de corrupción que operó desde las esferas del poder político con el hoy ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y que alcanzó al sistema de justicia del Guayas a través de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de esa provincia, Fabiola Gallardo, jueces y otros funcionarios judiciales, que habrían colaborado para obtener decisiones en casos que eran de interés de la cúpula de la estructura. En la cúpula de la organización investigada estaría el asambleísta Pablo Muentes, la expresidenta Fabiola Gallardo y el juez Gustavo M., también procesado en el caso Metástasis. A ellos se los ubicó como autores del delito investigado. A los restantes 9 procesados, 5 jueces, una procuradora, un funcionario judicial y el primo y la esposa de Pablo Muentes se los investiga en calidad de colaboradores. Entre los procesos judiciales en los que se habrían detectado actos de corrupción está un caso contra el Banco del Pacífico en el que, por decisión judicial dentro de una habeas data, se pagaron casi 4 millones como reparación a Pablo Muentes y su esposa, Mónica A. Hay otro caso en el que supuestamente el primo de Pablo Muentes se quedó con un terreno en Durán, Guayas, valorado en $200,000 mediante fallos judiciales irregulares. A cambio de los fallos judiciales obtenidos, en unos casos, se habría entregado dinero, en otros, cambios administrativos para llegar a ser jueces de la provincia del Guayas, e incluso hubo arreglos en el piso donde se ubica el despacho de la presidencia de la Corte del Guayas. También se habla de que fue la propia Fabiola Gallardo quien se acercó a Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros, para obtener un beneficio económico a cambio de una resolución favorable dentro de un proceso de apelación que mantenía el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. En más noticias. Un extracto de los chats entre Daniel Salcedo y Mayra Salazar. Será parte de la investigación de los autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio. La conversación se hizo pública durante la audiencia de formulación de cargos contra los 12 implicados en el caso Purga. Si el caso Metástasis se desprendió de mensajes de teléfonos de Leandro Norero, el reciente caso Purga tiene como columna vertebral a comunicaciones de Mayra Salazar, imputada en el primer proceso, con servidores judiciales, políticos y personas relacionadas con el crimen organizado, con el fin de planificar, coordinar y ejecutar acciones ilícitas. En el contenido del teléfono de Mayra Salazar y en un informe de la Policía Nacional se basó la fiscal general, Diana Salazar, para fundamentar la formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada en contra de los 12 detenidos en el caso Purga. Entre los involucrados se encuentran Pablo Muentes, ex legislador del Partido Social Cristiano, y Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, a quienes acusó en calidad de autores. La audiencia se inició alrededor de las 21 del lunes, 4 de marzo, el mismo día de la aprehensión de los sospechosos, y se extendió hasta la madrugada del martes 5. Ahí la fiscal indicó que la investigación arrancó el 20 de febrero, luego de recibir información que daría cuenta del presunto cometimiento de actos ilícitos por parte de personas con fuero de corte. La fiscal apuntó al exlegislador socialcristiano como líder del grupo criminal, que controlaba la justicia en Guayas para beneficiarse. Lo acusó, entre otras cosas, de valerse de su cercanía con Fabiola Gallardo y otros jueces para obtener a su favor, de manera fraudulenta, una sentencia en la que el Banco del Pacífico tuvo que pagarle casi $4 millones, por un proceso que inició con un crédito irregular que involucró a su esposa Mónica A., también detenida. En su relato la fiscal Diana Salazar hizo varias revelaciones que se desprenden de las conversaciones de Mayra Salazar, quien era relacionista pública de la Corte de Guayas, en las que se mencionan eventos relacionados con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En su exposición en la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Salazar relata que Daniel Salcedo le pidió a Mayra Salazar que viralice un video a través de las redes sociales que ella manejaba.
Esto habría ocurrido el 10 de agosto, o sea al día siguiente del crimen de Villavicencio. Se trata de una grabación en la que aparecen unos hombres vestidos de blanco diciendo: Ecuador, no se dejen engañar, nosotros somos el GDO Los Lobos, no nos tapamos las caras, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, y dejamos en claro que jamás hemos asesinado a personas del gobierno o civiles. Y aclaramos que el video en el que sale un grupo de personas con sus caras tapadas con rifles de asalto haciéndose pasar por miembros de nuestra organización, eso es totalmente falso, queremos que todo el país lo sepa. Con ese video se refutaba a otro que también se había hecho viral unas horas antes, en la que unos hombres encapuchados vestidos de negro decían ser parte de los lobos y se atribuían el crimen. Salazar le indicó al juez de la causa que este elemento será considerado, además, en la investigación de los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Como así uno de los partícipes de esta estructura criminal tiene conversaciones para tratar de limpiar la imagen de este grupo delictivo Los Lobos, cuestionó la fiscal. En el mismo chat, Mayra Salazar le ofrece a Salcedo venderle una casa al sur de la ciudad para las operaciones de Los Lobos. En otro chat relatado por la fiscal, Daniel Salcedo le habría dicho a Mayra Salazar que Fabiola Gallardo le había escrito para hablar, a lo que ella le respondió que no le responda porque lo único que quiere es sacarle plata. En más noticias. La fiscal Diana Salazar pidió prisión preventiva para 11 de los 12 detenidos en el caso Purga, que involucra al exasambleísta social-cristiano Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y a varios jueces, en una trama de delincuencia organizada que manejó las Cortes desde el poder político. Desde aquí a las 4 de la tarde, en la Corte Nacional de Justicia se ha convocado la reinstalación de esta audiencia de formulación de cargos, pero esta vez para escuchar la decisión del juez Javier de la Cadena respecto de los pedidos hechos por Fiscalía, luego de una audiencia que duró poco más de 10 horas, desde las 9 de la noche de ayer hasta cerca de las 7 de la mañana de hoy, donde se ha solicitado la prisión preventiva en contra de 11 de los 12 procesados, en este caso producto del operativo denominado Purga. La Fiscalía ha considerado que 3 de ellos son autores del delito de delincuencia organizada y el resto son colaboradores de esta estructura en una trama de corrupción. Sobre lo que ocurrió durante esta madrugada en la audiencia, algunas de las exposiciones de la Fiscalía y sobre quién gira esta trama de corrupción, les tenemos el siguiente reportaje. Veamos. De Metástasis a Mayra Salazar y de Mayra Salazar al caso Purga. Quien fuera pareja sentimental del narco Leandro Norero ha sido pieza fundamental para las revelaciones de este nuevo caso, que confirma la contaminación de la justicia, pero que muestra lo peor de la política y las alianzas con el crimen. Mayra Salazar, también ex asesora de comunicación de la Corte de Justicia del Guayas y exfuncionaria del Parlamento Andino, se perfila como el eje de esta organización. La Fiscalía ha revelado, por ejemplo, una conversación que mantuvo con Daniel Salcedo, quien en el contexto del asesinato de Fernando Villavicencio le pide a Mayra que viralice un video supuestamente de Los Lobos. La fiscal general lo cuenta así en audiencia. Usted lo tiene, calientita la noticia. Vea con eso usted corona, súbala a las redes. ¿Para qué? Para que repostee. Y en este hilo de conversación, Mayra Salazar le responde, ja, 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 ja. Vea eso, ahora soy lobo, ja, 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 ja. En este momento se lo subo. Y es este el video que Mayra Salazar coloca en redes intentando quizá desviar la atención de las investigaciones sobre el crimen al ex candidato. Se prestó para ello. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia. Daniel Salcedo, involucrado en un caso de corrupción hospitalaria, también en Metástasis, es ahora mencionado en estas conversaciones. No obstante, sus alcances no eran únicamente con Javier Jordán, Leandro Norero y con Mayra Salazar. Aparece el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes en la escena. En el chat expuesto por Fiscalía, Salcedo le escribe a Muentes, el gordito. Gordito, pídele a Aquiles una casa en comodato para la fundación. Ayúdame a ayudar. Ronnie está en campaña y no lo quiero joder. Esta es la fundación. Salcedo lucraba así con los recursos públicos y la salud. Lo cierto es que se muestra así al legislador social cristiano como un puente que a través de estos favores unía la organización de Daniel Salcedo con personajes de la Revolución Ciudadana. Tras la exposición de la Fiscalía, la defensa de los procesados considera que son pocos los elementos en este caso. Pero se componen de únicos 2 indicios: el teléfono de Mayra Salazar y la interpretación que la policía le dio a esos chats, a esas comunicaciones de Mayra Salazar. Sobre esos indicativos ha solicitado la Fiscalía General del Estado la prisión preventiva, lo cual consideramos definitivamente exagerada y muchísimos de los procesados. Se pide prisión para 11 de los 12 procesados y arresto domiciliario para el juez, que es de la tercera edad. El caso Purga promete así destapar un secreto a voces: los vínculos entre la política, la justicia y el crimen, pagando cualquier precio. Ahora les contamos que la exdirectora de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas archivó órdenes de destitución en favor de una decena de jueces. Ella fue la única que logró evadir su detención en el caso Purga. En febrero de 2023, Javier Muñoz, Wilman Terán y Maribel Barreno hacían mayoría en el Consejo de la Judicatura, en una sesión del Pleno efectuada el 24 de ese mes. Nombraron a Mercedes Leonor Villarreal Vera como directora provincial de Guayas en el ámbito disciplinario.
hoy, un año después. Los ex consejeros afrontan procesos judiciales y ella logró evadir la justicia. Este noticiero pudo conocer que horas antes de los allanamientos del caso Purga, Mercedes Villarreal dejó el país rumbo a España. Es la única en este caso que consiguió no ser detenida. Según información de la Contraloría General del Estado, Villarreal, abogada de 55 años, ha ejercido varios cargos públicos desde 2016. Ha pasado, por ejemplo, por el IES, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Salud, Flopec, CENEL y el Consejo de la Judicatura. Es por sus acciones en este último organismo que la Fiscalía General del Estado ha puesto su lupa sobre la funcionaria, que fue destituida en diciembre pasado cuando estalló el caso Metástasis. Y personajes cercanos a Villarreal como Mayra Salazar y Wilman Terán, con quienes aparecen estas fotos, fueron vinculados. Fue removida y, por ejemplo, de ella hicimos un informe, había archivado sumarios con declaración jurisdiccional previa. Entonces, es decir, que eran procesos que iban a la destitución. No se trata de un caso aislado. La exfuncionaria de control disciplinario benefició a una decena de jueces en la provincia del Guayas, con el archivo de sus destituciones ordenadas por otros magistrados, como el proceso lo dicta, tras el cometimiento de infracciones gravísimas. Era una suerte de muro de contención. Entre los beneficiados constan los jueces Edis Oseguera, Espléndida Navarrete, Juan Carlos Terán, Adolfo Gaibor, José Poveda, Carmen Vázquez, Marlon Castro, Lenín Quinteros, Fernando Franco y Fabiola Gallardo. Esta última hoy también detenida en el caso Purga, junto al asistente personal de Mercedes Villarreal, Saúl Mero, quien aparece en este video publicado en la cuenta de X de la exfuncionaria, donde también hay espacio para replicar el contenido de la cuenta del exasambleísta Pablo Muentes y su movimiento político. Y van apareciendo novedades, como que en la lista de jueces detenidos aparece Henry Taylor, quien postuló en el cuestionado proceso de selección de conjueces para la Corte Nacional de Justicia. Estos documentos de octubre de 2023 demuestran que Mercedes Villarreal también lo intentó. El presidente Daniel Noboa aseguró que Ecuador es un país con potencial minero. Ese mensaje lo posesionó en los encuentros que ha mantenido con autoridades y empresarios canadienses. Durante su visita en esa nación se confirmó además que las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial serán a finales de este mes. El presidente Daniel Noboa mantiene una amplia agenda de reuniones con autoridades y empresarios en Canadá. Este lunes se convirtió en el primer mandatario ecuatoriano que participa en la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, una feria que aglutina al sector minero a escala global. En ese marco se desarrolló el Ecuador Day, en donde el primer mandatario posicionó al país como un destino abierto a la inversión minera responsable. La industria minera ha estado en Ecuador unos pocos años y se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes del país, generando empleo, regalías para comunidades e ingresos para el Estado y ganancias para las compañías. La minería es una potencia en crecimiento nacional y por eso estamos aquí. La minería legal representa el cuarto producto de exportación del Ecuador, por lo que según las autoridades es fundamental desarrollar proyectos integrales que promuevan la industria retribuyendo a las comunidades. Para nosotros, si no tenemos una adecuada retribución social, las cosas no funcionarían, se dañarían en el camino. Tras los encuentros que mantuvo el presidente, se logró concretar la firma de 6 contratos de inversión en este campo. Son más de 4.8 billones de dólares. Va a haber mucha generación de empleo nueva. Hoy podemos demostrar la confianza que tiene el inversionista extranjero en Ecuador. Canadá además proveerá un préstamo soberano por 10 años de 120 millones de dólares. Para ayudar a la transición de Ecuador a una energía limpia. Este préstamo incluirá una cláusula de deuda resiliente al clima, que puede ser activada por Ecuador en desastres climáticos o naturales. Eso permitirá liberar fondos para poder hacer frente a una crisis inmediata. Esta visita sirvió además para que se concrete la primera ronda de negociaciones entre Canadá y Ecuador para la firma del Acuerdo de Libre Comercio, lo cual se llevará a cabo la última semana de este mes. La agenda oficial en esa nación finalizará este miércoles. Y luego de superar los impases con Rusia, esta nación está lista para apoyar al Ecuador en el combate contra el crimen organizado. Así lo informó el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, en el espacio de entrevistas de 24 horas. Que Ecuador estuvo a punto de romper su neutralidad respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania fue como resumió el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, la tensión diplomática que semanas atrás se dio entre ambas naciones. En el espacio de entrevistas de 24 horas manifestó que el anuncio de transferir armamento bélico que había sido comprado a Rusia a los Estados Unidos vulnera las reglas de cooperación técnico-militar. De no vender, no mandar, no entregar ese producto sin aprobación escrito, claro, declarado del país vendedor. Argumentó que en los últimos 2 años los Estados Unidos han buscado que los gobiernos latinoamericanos que poseen antiguos equipos militares soviéticos los donen a Ucrania para mantener su defensa, pues es más barato que mandar productos de Occidente. Explicó además que la reparación de los equipos otorgados por Rusia no se dio, pues culminada la garantía, Ecuador tuvo problemas de liquidez. Esto en septiembre de 2021. No tuvieron dinero en el gobierno de Lazo en aquel momento, pero Rusia ofreció varias opciones de realizar ese pago de reparar dentro de unos
meses empezó esa operación especial militar en Ucrania y se pararon esas negociaciones. Y aunque este impasse coincidió con la decisión de Rusia de suspender la certificación de 5 exportadores ecuatorianos de banano por la presencia de la mosca jorobada en al menos 45 casos, reiteró que no fue una represalia sino una coincidencia en el tiempo, pues se alertó en al menos 12 ocasiones al gobierno de Guillermo Lasso sin éxito alguno. El gobierno de Guillermo Lasso congeló todas relaciones con Rusia. No querían contestar a las cartas de servicio ruso en agrocalidad. En Rusia se esperó la llegada de nuevo gobierno. Se iniciaron contactos que permitieron levantar esos exclusión temporal. Solucionados ambos problemas, el embajador anunció que están listos para ofrecer su apoyo en la lucha contra el crimen organizado. No hay una carta escrita, una pedida clara sobre ese apoyo, pero mi país está listo. A su parecer, con el cambio de gobierno, hay más apertura para fortalecer las relaciones entre ambos países.